excelente noche. Aquí de Villavicencio ya nos encontramos sobre las 7:17 de la noche y pues celebrando este espacio que está, como lo dije antes, direccionado al crecimiento empresarial, a la construcción de un proceso serio y coherente en lo que tiene que ver el network marketing como empresarios del siglo XXI. Hay algo que es emblemático para un empresario que traza un proceso en este mundo bastante, pues no decirlo nuevo, pero sí un poco lleno de incertidumbre, porque es algo que no todo el mundo se atreve a hacer. Y es el camino del networker. Es la capacidad de afrontar y de romper los nuevos paradigmas que se ponen frente a la persona y de sortear los obstáculos que en un momento eran visibles, que en un momento no eran visibles porque no estábamos embarcados en una aventura llamada vida, de vivirla de una manera excepcional a través del emprendimiento. Entendamos que los empresarios tienen o manifiestan a través del proceso un don para poder, digamos, ponerse frente al proceso, para poder construir ese sueño que tanto les arde por dentro y que tanto quiere manifestarse para así lograr contactar más personas y que se vuelva una enorme llama que quema y que enciende corazones. Entonces, lo interesante del emprendimiento y sobre todo del individuo como empresario es que él tiene que vivir una odisea propia, una odisea personal, que si empezamos a estudiar los procesos y empezamos de pronto a como a escarbar un poco la historia de las personas que hoy en día nos muestran a través de los libros, a través de la historia, a través de los procesos y de los relatos y lo que nos cuentan, incluso si hablamos de los audios, los podcasts, en este mundo empresarial del siglo XXI, y si lo queremos tomar en una perspectiva más amplia, hablemos del proceso de toda persona exitosa. Porque cuando leemos un libro como Mi primer millón, entendemos que hubo un proceso y que lo interesante es que por lo general las personas compartían muchos de sus principios, por no decir que tuvieron que pasar cosas muy similares, porque el éxito es así. El éxito es algo que no se enamora de una manera sencilla. Hay que saberlo atraer. Y la única forma de atraer el éxito es enamorándolo y esforzándose por él. Porque acarrea ciertos esfuerzos, dejar ciertas personas atrás, tomar nuevos hábitos y sobre todo también dejar ciertas malas costumbres, dejar hábitos tóxicos, dejar personas tóxicas atrás y enfocarse en lo más importante, que es el sueño. Por eso, el día de hoy traigo una dinámica muy interesante que, pues, como pueden ver, hoy vengo vestido para la ocasión, porque además de que es un principio inalienable de éxito, vestirse para el éxito, hoy quiero mostrar un respeto aún mayor para las personas que se encuentran hoy en sala, porque la dinámica es, voy a hacer una entrevista que va basada en un cúmulo de preguntas, de 7 preguntas, que vienen a averiguar sobre su proceso, que vienen a preguntar qué tal ha sido esa experiencia maravillosa del emprendimiento, de cómo es afrontar una nueva tendencia en la economía y de cómo es ser un networker que se juega la vida y que quema las barcas por el sueño que tanto le nace y que tanto le propulsiona a seguir adelante. Entonces, voy a explicar a cada persona. Entonces, sí. Manuel, muchas gracias por permitirme la entrevista. Sabemos que es una persona muy ocupada y que podría estar en otros lugares, pero nos otorgas el bonito obsequio de darnos esta entrevista. De acuerdo, sí, esa es la actitud. Exactamente. Manuel, ¿dónde inició todo? ¿Dónde inicia el camino del network de Manuel? ¿Dónde inicia
ese enfoque? ¿Dónde inicia Manuel? Ese camino inició aquí en la ciudad de Villavicencio hace un tiempo, que conocí sobre esta oportunidad, pero como era escéptico, me hice oídos el de la vista ciega en dos ocasiones hasta que llegó una tercera ocasión y por medio de un amigo conocí nuevamente la oportunidad de quien me dio a conocer realmente cómo era este proceso y por eso decidí empezar este emprendimiento, esa nueva forma de superarse. Estupendo. Manuel, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño de Manuel? ¿Cuál es el de por qué que nos mueve? El sueño. El sueño es algo muy particular porque lo que yo quiero a corto, mediano o largo plazo es poder gozar, poder vivir esa libertad, estar en esos momentos sin preocupación alguna, poder darle a mi familia, a mis padres, todo lo que no he podido en tanto tiempo y darles esa alegría de que pasen sus últimos 20, 30, 40 años, 100 años felices y vivir plenamente multimillonario también porque estoy cansado como estoy ahora. Entonces, no espero estar en unos años seguir así, espero cambiar. ¿Y qué más que con esta oportunidad? Un porqué que acarrea otros sueños. Un porqué que acarrea otros sueños de otras personas. La tercera pregunta dice, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de Manuel en el network marketing? El proceso ha sido un poco no, ha sido como un yo-yo y a la vez divertido porque hubo momentos en los que casi declino, pero estaba ahí como en un stand-by y pero llegaron nuevas personas que encaminaron este rumbo de mi vida, entonces me hicieron volver a la brecha del network marketing y así aprender a educarme de una forma totalmente diferente, como lo he venido haciendo hasta el momento. Y ahí he estado ya firme desde entonces. Y pues agradezco a esas personas por mostrarme de esa forma diferente de cómo hacer este negocio, de cómo efectuar, desarrollar esta oportunidad. Estupendo. La pregunta número 4. ¿Qué ha cambiado en Manuel? ¿Qué ha cambiado en el hombre Manuel? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchas cosas, principalmente el poder hablar con terceras personas, porque yo era antes una persona muy cerrada a compartir o a vivir, tener vivencias, experiencias con alguien nuevo. Y estoy acá yo. Entonces, aprendí que hay que hacer amigos, que hay que compartir, que hay que escuchar a los demás para así poder uno enfocarlos y guiarlos. Entonces, ese Manuel introvertido que había antes, ahora ya es Manuel, ya no tan introvertido, porque todavía hay un poco de introspección, pero
ya es más abierto a darse a conocer, a que haya ese vínculo de amistad con otras personas. Claro, genera un cambio porque pues el sistema y el proceso muestran que es de necesidad compartir con otros seres humanos, ¿no? Y nos muestra que hay que pulirnos y que, pues por ejemplo, en mi caso, entendí que tenía que trabajar mis habilidades blandas, aprender a, por ejemplo, a suprimir bastante mi orgullo, por ejemplo, hablar más con la gente y hacer más amigos. Entonces fue algo que me ayudó a hacer la transformación. Y vemos que a Manuel le ayuda a transformar su manera, su empatía, ¿no? Que de pronto era un poco apático, pero entonces ahora es una persona que tiene tanto carácter como empatía con los demás. Así es. La quinta pregunta, esa es una pregunta que viene a tocar de cómo se genera la transformación, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que leímos? ¿Cuál fue el primer libro que leyó Manuel y generó esa transformación? ¿O hizo ese cambio? El primer libro, allí lo estoy viendo. Ese primer libro fue Robert Kiyosaki, llamado Padre Rico, Padre Pobre. Ese fue el libro que cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ser, que hizo que mi mente estallara y saliera toda esa información basura que había recibido desde mi infancia hasta ese momento, y empecé a recibir nueva información desde el momento en que terminé de leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, porque hay una perspectiva diferente a como nos la han enseñado siempre. Exactamente. Es un libro que, pues, por ejemplo, en mi caso, sí fue el primer libro que yo leí en torno, pues, al network, ¿no? Y un libro que yo tenía mucho atrás antes del network, 2 años antes de conocer el negocio, como 3. Lo leí un pedazo, como un cuarto del libro, y no lo seguí leyendo, pues, era muy interesante, pero por cosas de la academia no lo leí. Y pues obviamente me dejé llevar por la pereza y todo el tema. Pero cuando inicié el negocio me retaron a leerlo y yo lo leí a una gran velocidad que no me he dejado. Es un libro que llega a transformar de una manera profunda el pensamiento, porque lo pone uno frente a un espejo, a tomar conciencia. Aquí hay una transformación, sobre todo porque nos pone frente a esos paradigmas que ya existen, y el libro nos dice esos paradigmas son incorrectos, esas creencias son erróneas, eso que todo el mundo hace no es lo que se tiene que hacer, eso es lo que todo el mundo cree que es correcto, no lo es. Entonces es un libro que hace explotar la cabeza y lo pone a uno en conciencia. Un estupendo libro. Sí. Manuel, ¿existe el mapa de sueños? ¿Tenemos un mapa de sueños? ¿Me quieres regalar tinta, güey? Ya le pasamos tinta. Ya le llevamos. En este momento no existe, pero sí lo tuve. Y no ha habido uno nuevo hasta el momento. Pero tengo todas las cosas que deseo tener en el mapa de mis sueños, los tengo aquí plasmadas presentes, que siempre es lo que he deseado. Pero es de vital importancia. Ok. Bueno, la séptima pregunta que vamos a tener con Manuel ¿Me regalas un tinta? ¿le va a llevar el cafecito a Miriam que tanto está pidiendo o no, Manuel? Vamos, porque ya está con su café, con sus ganas de tomar. No, bueno, la séptima pregunta para Manuel es una pregunta bastante interesante
Y, y pues a lo que hemos respondido, pues las preguntas de fórmula según pues, lo que se responde, porque tiene que ir bastante a la persona. Pero, ¿qué piensa? Pues obviamente basado, por ejemplo, en ese libro que leyó. ¿Qué pensamos sobre la educación? ¿Cuál cree Manuel que es el objetivo de la educación para el ser humano? ¿Qué piensas sobre la educación después de haber leído ese libro? Sin ofender a las personas que lleguen a escuchar la conferencia vía virtual por los diferentes medios que hay, pienso que la educación actual es basura. Es algo que han creado para idiotizar a las personas o para volverlos robots y que salgan al mercado a venderse, a conseguir algo. El objetivo de eso es crear personas que no piensen por sí mismos, sino que simplemente alguien más desarrollado, más dotado, los utilice y hagan con ellos lo que quieran. Desde el momento en que yo leí ese libro, pues yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Y yo estoy en la carrera universitaria. Y yo me pregunté, bueno, ¿y yo para qué estoy estudiando eso? ¿Para qué hacerlo? Y ahí me generaron muchas preguntas sin respuestas en su momento. Y yo seguía leyendo las páginas de ese libro, seguía mirando otros temas relacionados en otros libros o audios que también los estaba escuchando y me hablaban sobre lo mismo, que la educación no es la educación que necesitamos. Necesitamos otra educación que realmente nos alimente ese ser, el alma, la mente, que realmente que valga oro todo lo que recibamos y no todo eso monopolizado, por así decirlo, como vienen desde hace muchas décadas atrás. Entonces la educación actual está echada al olvido prácticamente. Claro, se cambia en torno al conocimiento bastante la noción de lo que es el conocimiento y la educación. Bueno, Manuel, hombre, José Manuel Gutiérrez Santa, muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista y que ha sido un placer conocer el proceso, conocer el porqué y conocer qué mueve a Manuel, cómo ha sido esa osadía llamada emprendimiento, ¿no? Y de cómo ha impactado la educación y el proceso en un líder como Manuel, un líder referente en los llanos. Que es bonito, que aprendemos demasiado. Ya pues creo que ya logramos hacer llegar el café a Miriam, para que creo que ya asesinaron a 3 y todo el tema. Entonces, me encantaría tomar esa entrevista a esas personas que encuentran en sala, a una persona especial, que pues todos nuestros invitados son especiales, pero obviamente esa persona sale de la barda, rompe la barda, sobrepasa el digamos, el entendimiento actual. Leo necesita como que unos iguales a él, algo así como de Plutón o de Júpiter o cosas así, porque me gustaría llamar a esta entrevista, que participen en esta entrevista y hacer estas preguntas a un líder referente en las Américas, a un empresario que pues ha sido maestro para muchos y que es coherente. Willy Caicedo, bienvenido a la entrevista Alto Nivel de Entrevista a Ti. Muchas gracias, Andrés, y a todos los que se encuentran en esta ocasión, disfrutando de este espacio que está bastante ameno, bastante entretenido, bastante importante. Para
Para quienes no conocen a Willy, además de ser un networker, un empresario del siglo XXI, es escritor y se mueve en la rama de la poesía, y no solo eso, sino en la literatura en general, que va basada en el crecimiento. Tiene alrededor de 14 libros escritos, y es conocido en el amplio y ancho mundo de la empresa como el monovidente del distrito capitalino. Entonces, Willy Caicedo, voy a formularte unas preguntas, ya conoces la dinámica que hemos expresado en este espacio. ¿Preparado? Preparado. Tenemos allá cuenta Valeriana. Willy, ¿dónde inició todo? ¿Dónde inicia el proceso de Willy Caicedo, ese hombre del Valle del Cauca, de Palmira Valle? ¿Dónde inició esa aventura llamada Network Marketing? Pues escuchando atentamente a las personas que me antecedieron, ¿no? Y todo este sueño de vivir, este sueño de hacer cosas, este sueño de encontrar el sentido de la vida, de buscarle propósito a la existencia, surgió desde muy niño. Todos escucharon. Cuando yo me encuentro en medio de los libros, ¿no? Sobre todo en la última fase, esta última etapa, donde los libros vienen en un contexto más dinámico, ¿no? Más productivo. Entonces me doy cuenta que sí, ha sido desde siempre, desde que tengo uso de razón. Siempre he sido muy inquieto en la investigación, en el descubrimiento, ¿no? Ese sentido científico del porqué de las cosas. Y pues cuando entiendo el network, o como asimilo el network va más allá porque conecta el antes, el ahora y el después de un ser humano. Entonces, para mí todo esto ha sido sumamente importante porque pues de entrada, a mí el asunto no se me ha dificultado, no porque sea yo una persona o superdotada, no se me ha dificultado porque yo he estado buscando siempre he estado buscando, y pues en esa búsqueda mi forma de ser de pronto me ha dado esa facilidad, si se puede decir, de no ver el escollo en las cosas, ¿sí? Entender de que cada cosa tiene un desafío, y que pues a mí me algo que me exija, es decir, que tenga, digamos, ese grado de estrategia, de dificultad, pues para poderlo superar, porque considero que todo está para crecer, de manera que durante pues todo mi andar ha sido de grandes aprendizajes, de grandes desafíos, y de vivir siempre contento, siempre feliz. Tengo un libro que, bueno, eso creo que es una pregunta que viene más adelante, pero lo que quiero hacer es, tengo un libro que es antes de este proceso, pero muy significativo. Por este libro se llama así: El poder del pensamiento tenaz, ¿no? De Norman Vincent Peale. Y tiene una frase en el libro, que de hecho la tengo subrayada, que dice de la siguiente manera, dice: ponga en práctica este plan. O sea, ponga en práctica este plan. De pronto, no sé si de pronto les sirva. Si les sirve a alguno de la sala, sería súper chévere. Dice: ponga en práctica cada mañana este plan. Cuando se levante, diga 3 veces en voz alta esta única frase. Abro comillas. Este es el día que nuestro Señor ha hecho. Nos regocijamos y alegramos. Nos regocijaremos y alegraremos en ello. Eso hace parte del Salmo 118, 24. Dice: solamente individualice lo último y diga: me regocijaré y me alegraré en este día. Obviamente hace parte pues de... Me regocijaré y me alegraré en este día.
para mí una gran ventaja, porque cuando nosotros entendemos el arte de ser positivos, nunca nos va mal. Así parezca, ¿no? Así parezca, nunca nos va mal. ¿Por qué? Porque a todo le encontramos sentido. O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor, a menos en mí, todo lo que pasa en mí, siempre tiene un sentido. Siempre va a tener un sentido. Y no quiere decir propiamente que todo ha sido, digamos, como se dice, en color de rosa, ¿no? No, es decir, yo he tenido situaciones donde pues he perdido muchas cosas, de hecho, pues dinero, o sea, cantidad de dinero, pero no he estado triste, he aprendido, y pues no todo el mundo, después de una pérdida, se agarra a reír, ¿no? Se agarra pues de la felicidad, al evitar de la felicidad por una pérdida. De manera que todo ha sido un proceso, un aprendizaje. Entonces, siempre diré que desde muy niño empieza toda esta aventura, y pues lo que somos hoy es producto precisamente de ese propósito que sí me he fijado, digamos, en la vida. Estupendo. Ese es el inicio de Willy. O sea que ha sido una introspección durante toda la vida, y incluso antes de todo el network. Un comienzo antes, proceso antes de ampliación. ¿Cuál es el sueño de Willy? ¿Cuál es ese porqué que mueve a Willy que se levante y diga: yo tengo que ayudar a los demás y construir mi sueño? ¿Cuál es ese porqué? Bueno, yo podría decir que ahí hay, claro, una gran realización, porque durante todo mi andar me ha gustado la gente, me ha gustado siempre contribuir. Y claro, eso me ha generado una gran exigencia, porque como decía hace un rato, soy de quien le pongo atención a las cosas, y pues lo que yo aprendo, procuro aplicarlo, procuro darme cuenta si funciona o no funciona, ¿no? Y pues obviamente eso me lleva, entonces digo yo, pues me gusta la gente, y si a mí me gusta la gente, pues a mí la gente no me debe enfadar, la gente no me debe sacar de quicio, la gente no me debe molestar, a mí la gente no me molesta en absoluto. Para mí cada ser humano es bien especial, porque lo veo como es, como una creación, y tal cual como es, pues de alguna manera me genera mucha admiración, porque es la expresión natural, y eso es lo que hay, o sea, eso es lo que hay y no hay más. Entonces, pues yo entiendo, pues yo pues no puedo pedir peras al olmo, porque entiendo la dinámica, digamos, de la naturaleza. Entonces, tal cual como están las personas, me parece que hay mucho que aprender, mucho por qué respetarlas, mucho por qué hablarlas, y obviamente en lo posible poder ayudar a que otro ser humano sobre todo sea feliz. Entonces, eso hace parte, digamos, de mi sueño, porque finalmente, pues uno crece, en mi caso uno crece tratando de estar entre la gente, ¿no? De estar entre la gente, y uno se coloca metas y se coloca esos desafíos de pronto decir, bueno, no es lo mismo estar con los de mi cuadra, ¿no? Con los de mi salón, con los de mi colegio, no es lo mismo estar ahí recochando con los de la universidad, sino tratemos de a ver si podemos calar, ¿no? En sociedades un poco más no exigentes, sino de un nivel mucho más elevado, y entonces entremos a ver si somos capaces de pronto de influenciar en esos estamentos académicos donde hay gente aparentemente versada y parlamentaria. Miremos a ver si podemos calar ahí con estilo, con opinión, con fortaleza. Y ha sido muy divertido, porque claro, cuando yo miro pues la cantidad de gente que conozco, la cantidad de gente que me conoce, pues hay de todo, es decir, hay de todo en el buen sentido, ¿no? Hay de todo, es decir, de todos los extractos socioeconómicos, de todos los ambientes intelectuales, ambientes políticos, ambientes académicos, ambientes comerciales, ambientes profesionales, ambientes culturales, ¿no? Y puedo yo relacionarme desde luego con niños, con adolescentes,
jóvenes, con adultos, con personas de mayor edad, y chévere, todo es divertido, precisamente por eso hago ese punto de que me he propuesto las cosas y las he alcanzado. Entonces, pues el sueño como tal, pues para mucha gente de pronto serían puntos a alcanzar, ¿no? Porque de pronto durante todo el proceso, tratando de responder a mis propios interrogantes, entonces cada interrogante era como un libro, ¿no? Cada interrogante era como listo, vamos a ver, a dejar como qué sé yo, como un registro de esto que pensé, de esta etapa y tal, y toda la cosa, y entonces así fueron surgiendo, digamos, muchos textos que, de hecho, hay personas que a veces por ahí me llaman y recuerdan que de pronto algún texto hizo influencia en ellos para bien y toda la cosa, entonces eso me da mucha satisfacción. Pero como somos seres humanos y obviamente, pues como entendemos la dinámica del universo, seguimos avanzando, seguimos creciendo, estoy pendiente de eso, de esto que está acá. Digamos que ya son sueños demasiado basados en, ¿cómo es que dice un amigo Luis? Un amigo Luis dice, alguien lo tiene que comprar. Alguien lo tiene que comprar, ¿no? Si esto se hace, pues alguien lo tiene que comprar. Y sí, esto que está acá, mire, esto que está acá, ya son de esas cosas que uno dice, hagámoslo a manera de como colocarle esa cereza al pastel, ¿no? Esa cereza al pastel. Y pues esto hace parte de, de los desafíos. Y está, o sea, está claro, esto no me queda grande para nada. Mi cerebro lo asimila, toda la planificación está, de manera que pues esto hace parte de esas cosas que uno dice, pues vayamos a un poco a mayor velocidad, ¿no? Y vayamos a un nivel más superior. Entonces, siempre están los sueños, claro, como decía Madiba Mandela, normalmente uno tiene sueños y uno procura cumplirlos, hacerlos realidad. Pues cuando uno los hace realidad, entonces no se queda ahí. Decía Madiba Mandela que el camino del éxito se basaba en alcanzar eso, metas. Y una vez se alcanza la meta, lo primero que hay que hacer es respirar muy poco cuando se logra un objetivo, y respirar significa prepararse para el siguiente objetivo, ¿no? Y vamos a la siguiente cima, y a la siguiente cima, y a la siguiente cima, porque eso se trata, pues, una vida con propósito. Entonces, no sé si eso es suficiente. Lamborghini. Estupendo, o sea que el porqué de Willy ha acarreado y digamos que se ha desplazado de una manera bastante interesante, como muestra Willy, de que ha sido una esfera gigante que ha tocado muchas personas. Es un porqué que es, además de que va por un sueño propio, toca a muchas personas y les enciende, y todas las esferas hacen parte de ello, tanto la clase media como la clase alta. Como decía Willy, que junto a las esferas más interesantes. La tercera pregunta para Willy: ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, ¿Cómo ha sido el proceso para Willy cuando se inicia en el network? Bueno, pues de pronto eso va mucho con la primera parte, ¿no? Pues yo sí entiendo que soy diferente porque, digamos, los valores que me mueven a mí son otros. Obviamente tienen que ver, claro, con los principios universales de éxito, pero son otros. Por eso, de alguna manera, no he visto, pues yo he escuchado muchas historias, ¿no? De personas, he escuchado muchísimas historias muy sentidas, pero digamos, todo mi proceso no se ha basado desde el sufrimiento, desde la incertidumbre, de ahí que a veces uno habla, ¿no? con algunos líderes
tanto de líneas como de otras líneas, y uno los ve por ahí que están como luchando para convencerse aún, ¿no? O sea que están de alguna manera manejando la posibilidad de rajarse. Y yo no manejo esa posibilidad porque, pues, digamos que lo que había que entender con relación digamos, a lo que es el network, pues tuve la oportunidad de verlo de entrada, ¿no? Y entender que, pues, eso tenía que ver con educación, tenía que ver con el desarrollo de liderazgo, con eso que se llaman habilidades blandas, que es cuando se tiene, digamos, se entiende el negocio y de ahí para allá es diversión total, porque a mucha gente le cuesta asimilar. Entonces, el proceso ha sido muy divertido, supremamente divertido, supremamente gratificante, supremamente apasionante, supremamente, digamos, solidario. En ocasiones muy consternado, porque realmente lo que me llama a conmoción es ver, por ejemplo, un profesional, ¿no? Un profesional, una persona de carrera, una persona que ha dedicado mucho tiempo, mucha parte de su vida a hacer una carrera y de pronto llegar a una oportunidad como esta y no poder verla, no entenderla, sea por el ego, sea por las taras mentales, sea por el estatus. A mí eso me genera mucha conmoción, porque entiendo que esto que hacemos es para personas inteligentes. O sea que cuando yo veo una persona que argumentando ser profesional le queda grande entender y ejercer una profesión como esta, entonces yo digo con mucha tristeza que a esa persona no le dieron coco, o sea, se le comieron el coco y por esa situación queda como zombie. Entonces a mí me genera mucha conmoción cuando al presentarle esa oportunidad a una persona no la entiende, porque esto es justamente para una persona, y primero esto es para que una persona tenga éxito, y segundo, para que una persona se pueda reivindicar con su propia existencia, con su propio sueño, inclusive con su propia familia, con sus propios amigos, porque los amigos, a pesar de todo, siempre quieren amigos triunfadores, de manera que eso es una profesión para triunfar. Entonces, cuando una persona no ve, no entiende, entonces me genera a mí muchísima conmoción. Eso es básicamente, digamos, la parte más compleja del proceso, porque como siempre digo, acá nosotros tenemos quizá no solo un proceso, sino varios procesos. Uno es el nuestro, es cuando nosotros empezamos a andar en esto y lo primero que tenemos que hacer es entrar a la convicción, ¿no? Entrar a la convicción y toda la cosa. Entonces dice, bueno, ya estoy clarito en este tema, ya no está la posibilidad, digamos, de dar un pie atrás. La cuestión ahora es cómo construyo un equipo y hacemos que el equipo avance. Esa es la otra parte del proceso en la cual obviamente se hace bastante significativo porque vemos gente de entrada con mucha ilusión, ¿no? Pero la ilusión es muy efímera porque estas personas, no sé, de pronto tienen mucha necesidad o mucha ansiedad sobre las cosas y entonces tienden a soltar muy rápido, pero de pronto hablando inclusive con algunos líderes, entiendo ya esa parte y le digo que esta persona lo que hace es que entran en un proceso en lo cual la persona viene, se raja y se queda por ahí 10 años dando vueltas por ahí y a los 10 años dice verdad que es porque son procesos para mucha gente muy densos. Por eso cuando a mí me preguntan, yo digo, no, esto viene conmigo desde que nací porque ha sido esa constante de hacer las cosas y ir adaptándome a los tiempos, a los eventos, a las cosas que están. Y como uno va en la búsqueda, uno dice, pues, voy a encontrar algo donde sienta esa plenitud, donde tenga esa satisfacción de que voy, digamos, en lo correcto. Entonces, para mí eso es Estupendo. La siguiente pregunta
que Willy nos diga de una manera pues simplificada qué ha cambiado en Willy cuando inicia el proceso del network marketing, o sea, de que había antes un coquito en el cuadrante izquierdo y pasarlo al derecho. ¿Qué cambió en Willy? Bueno, ahí vamos también a hacer algo bastante importante de acuerdo a más o menos a cómo me perfilo, cómo me veo. Porque ya se venía con la mentalidad de, Sí, claro, obviamente, claro, de claro, tener algo diferente y todo el tema, claro, pues estaba claro, haciendo claro. algo, pero así una forma ¿cómo fue? digamos que la parte que afecta más a un ser humano son las ideas, es la manera de pensar, ¿no? La manera de pensar. Entonces, obviamente, pues, uno, de hecho, cuando está en la academia, uno tiende a manifestar, así uno no conozca, así uno no sepa lo que dice, uno tiende a manifestar unas ideas vinculadas al comunismo, al socialismo, toda esa cosa. Entonces, claro que eso le impide a uno proyectarse, eso le impide a uno progresar, eso le impide a uno inclusive sanar el corazón, porque cuando uno ve con mucha bronca al que tiene, ¿no? Uno ve con mucha bronca al que tiene porque uno lo ve como una amenaza, entonces uno tiende a pensar que por esa persona que tiene está mal. Y ocurre que yo no he pensado así, de hecho, leía, este es un libro que tiene un título parecido a uno de mis libros, ¿no? Este libro se llama La vida merece vivirse. Ese es un libro fascinante que ha estado conmigo muchos años. Este libro que está acá, este sí es mío, se llama La razón de vivir, ¿no? La razón de vivir. ¿Sí ve que tiene un título similar? La razón de vivir. Este libro lo hace un obispo, pero en los Estados Unidos. Y cuando uno ve el título, La vida merece vivirse, uno dice, no, me van a hablar aquí un poco de temas, pues, digamos, qué sé yo, de motivación, qué sé yo. Y no, y uno empieza a abrir las páginas y entonces empieza a hablarle de lo perverso que es el comunismo, ¿no? O sea, es increíble porque, claro, empieza a hablarle de lo perverso que es el comunismo. Voy a mirar aquí así a grosso modo, En el índice dice 3 grados de intimidad, el capítulo 1, el segundo es paz soviética, el tercero es los niños, agobios y alegrías, el cuarto es enfermeras y médicos, el quinto es liberal y reaccionario, el sexto es desplazamiento de lo infinito, el octavo, el séptimo es el arte de hablar. El 8 es el complejo de la inferioridad. El 9, Fátima. El 10, satisfecho con tu cabeza de serrín. El 11, altruismo, la evolución del amor. El 12, ¿por qué algunos se hacen comunistas? El 13, la gente bien. El 14, ¿por qué el trabajo es aburrido? El 15, el hombre capitán de su destino. El 16, liberación del sexo. 17, la filosofía del comunismo. 18, la enseñanza. 19, educación regresiva. 20, mujeres que no defraudan. O sea, entonces, claro, obviamente, claro, este libro debe incluirse dentro del sistema educativo. Va a acabar de leer los capítulos. El 21, el problema social. El 22, el sufrimiento. El 23, cómo se hacen los traidores. 24, la oración. 25, el lado del cerebro. 26, 3 tiempos en la historia de una nación. Fulton Sheen o sea, hace una crítica profunda, bien planteada sobre lo que son las ideas socialistas y comunistas y toda la cosa. Entonces yo de momento sí no tengo nada.
de Mamerto sí no tengo nada. Y eso es una ventaja porque lo que hace es que se sienten desafiados. Muchos de las personas con las cuales me reúno con frecuencia se sienten muy incómodos ante mi presencia porque claro, mis ideas son totalmente diferentes y yo pienso totalmente diferente. Entonces yo digo, claro, esa forma de pensar debe conducirme a mí, obviamente, a muchas ventajas, ¿no? Y pues de eso se trata de pensar. Pero ¿por qué era la pregunta? Era la cuarta. La pregunta iba a qué ha cambiado en Willy, ¿no? Que obviamente sí, pues, no, precisamente, que Willy era mamertico, entonces ya exacto. Exacto, entonces digamos que ha sido más bien un desarrollo constante, porque pues yo siempre tuve desconfianza con el tema, digamos, académicos, inclusive con el tema laboral, con el tema de la no pobreza, siempre he tenido mis cosas, porque de hecho aquí, digamos, este es otro libro, este. O sea, lo que ha cambiado era que Willy era, de todas maneras, habían pensamientos comunistas, algo así. No. Vamos en la cuarta, llevamos una hora. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que haya cambiado como tal, no porque, pues digamos que yo no vengo, o sea, digamos que yo vengo despejando las tinieblas de una manera paulatina, ¿sí? No es que he quedado ahí que salto así, entonces, ¿por qué hago énfasis sobre este libro? Porque este libro tiene 500 páginas, es respondiendo justamente a esas inquietudes, ¿no? A todas esas preguntas que me hacía. Entonces lo que yo estaba era, como se dice, en la búsqueda. Estoy en la búsqueda de encontrar un marco que me permita sentirme bien. O sea que yo estaba buscando, viene en el proceso. Estaba en procura, claro, de algo como el network, porque cuando yo, este libro me deja a mí así como pensando, dice, bueno, ¿por qué pasa esto y esto y esto? Entonces, ¿cómo se resuelve esto y esto? Entonces, ahí aparece, digamos, el cuadrante que es lo que yo veo cuando yo incursiono en este tema. Yo tuve la fortuna de que no me hicieron bolitas, de verdad, no me hicieron bolitas. Le hicieron una cruz. Ni me aparecieron así con servilletas, sino me hicieron eso que dice Emiliano, una cruz. La cruz en la cual se establecía el cuadrante. Eso fue una explosión acá adentro, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque yo dije, yes, ¿verdad? Eso dije yo, yes. Eureka, o sea, lo encontré. Ya, no, de verdad, fue claro, porque yo estoy en la búsqueda. Yo estoy en la búsqueda y yo ese momento lo agradecí profundamente. ¿Por qué? Porque si hay algo que es clave en un ser humano, es cuando ese ser humano va buscando, ¿no? Va buscando con la certeza de que hay algo. Y cuando se encuentra ese algo, pues una alegría profunda, o sea, se llama alegría existencial. ¿Por qué? Porque regocija, porque cuando uno no encuentra lo que busca, entonces uno está con esa incertidumbre, está un poco fatigado porque dice mañana es otra jornada de búsqueda, ¿no? Es otra jornada de exhausta, de buscar algo que sé que estoy buscando, pero a la vez no sé qué es. O sea, tengo la sensación de que más o menos entiendo que estoy buscando, pero realmente no sé qué es porque no le he visto la carota. Entonces, cuando uno ve aquello que busca, entonces uno dice, ya, es decir, ya no importa el tiempo, ¿no? que haya, porque finalmente ya está esa satisfacción de que vi lo que estaba buscando. Entonces ya lo que hago es simplemente es eso,
disfrutar lo buscado, porque aquello que yo iba buscando, finalmente eso me iba también encontrando, ¿no? O aquello que yo me encuentro es porque también me va buscando. O sea, es como entender esa dinámica del universo, de todo lo que es, que vamos buscando cosas que nos van encontrando, o vamos encontrando cosas que nos venían buscando. Y por esa razón, pues veo eso de que no ha habido cambios, sino como cuando uno va, a ver si me... Como un acople, un acople. No, es como cuando uno va por un pasillo grande, ¿no? Con luces, o sea, tiene un sistema de iluminación automático, o sea, con sensores. Entonces uno va por ese camino oscuro, pero cada que uno se va acercando a un lugar, se prende una lámpara, ¿sí me entienden? Ilumina ese espacio y entonces uno sigue avanzando, o sea, que uno va como iluminando el camino cuando uno sabe buscar. Entonces, claro... Pero eso sería una señal de que hay que saber caminar, porque algo que pasa con los sensores, pues obviamente, como en manera de metáfora, ¿no? En lo que tiene que ver el proceso, de que hay que estudiar cada pues el proceso y el paso que se da. Si uno pasa muy rápido el sensor prende, pero cuando uno ya pasa. O sea, sí, entiendo, claro, entiendo esa parte, pero tengamos en cuenta que es la pausa de la vida. ¿Y qué es la pausa de la vida? Tiene subidas, tiene bajadas, tiene subidas, tiene bajadas. Y esas subidas y esas bajadas tienen ritmo, ¿no? Digamos, la pérdida tiene ritmo porque tiene señal. El encontrar tiene ritmo porque tiene señal. O sea, uno dice, claro, suelto, agarro, suelto, y esa es la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me comporto yo ante diversas situaciones? ¿No? Cuando uno se siente como bien confundido, porque una de las cosas que más genera preocupación en un momento, a mucha gente como que no le pasa por la situación de las ideas, pero el tema de la economía es fundamental. O sea, el tema de la economía es fundamental y claro, uno desde muy temprano, cuando digo temprano es desde el nacimiento, uno desde muy temprano tiene que centrarse en el tema económico, de cómo generar recursos, porque la mayoría de la gente se percata es por allá a los 80, ¿no? Porque hacen a la inversa, porque cuando están los años de florecimiento, se tiran vida, o sea, pueden haber cosas bien trombolas y ocurre que no, y porque es que este tema de la riqueza es más complejo. O sea, hay dos cosas que son claves y siempre van a ser claves. Por ejemplo, que, digamos, caerse es lo más fácil porque simplemente dejarse tumbar. O sea, uno se hace así, ya se cae. Pararse y permanecer de pie, eso tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso. Entonces, cuando una persona se percata, digamos, de la importancia de la riqueza, la persona piensa que es solamente que no, que ya ahorita me interesé por la riqueza y ya la voy a tener. Ocurre que no es así. Hay que trabajar el coco y eso son un poco de años. ¿Por qué? Porque es ese proceso como caminar por ese sendero, ¿no? Donde esas luces que se activan, digamos, por sensor. Entonces, todo eso es un proceso para que cada paso hacia la victoria sepa gloria, para que cada paso hacia el éxito sea, ya lo sabía que iba a ser así, o sea, esa explosión acá adentro, porque se va por el... En pocas palabras, o para pasar a la siguiente pregunta. La quinta. Toca ponerle en tiempo a Willy. En el cambio de Willy, ya estaba en una búsqueda y el cuadrante lo que hace es arribar el panorama y pues poner como un norte, hacer la orientación y empieza el sistema, el proceso de Willy. La siguiente pregunta, sí, para la quinta pregunta ya. 3 minutos por respuesta. Ya nos quedan ya 2 preguntas, pues con esta darían 3. No sé si ya Willy nos respondió a esta pregunta en lo que pues nos dijo, ¿no? Así, un libro, un solo libro, ¿no? El primer libro. ¿Cuál fue el primer libro que leímos, no, Willy, en torno al network?
el libro que hizo cambiar esa manera de pensar. ¿Cuál fue el primer libro así, un libro? Bueno, pues yo podría decirles a ustedes, se dan cuenta que es que a veces uno no quiere ser diferente, pero es que es diferente, o sea, es diferente. Un libro, mire lo tremendo. Este libro que está acá, ¿sí lo están viendo? Los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los Ese Una persona para hacer esto, se lee esto, mire. Se lee esto. Pero cuando empezó el proceso en el network, ¿ese fue No, antes? es que por ejemplo están diciendo que yo soy un largo proceso. Yo soy un largo proceso. Yo soy un largo proceso, claro, yo puedo hablarles a ustedes de... Mire, ¿por qué hago énfasis sobre este libro? Porque este libro, claro, este libro tiene mucho que ver con este otro libro rojo que presenté. Mire, este libro tiene mucho que ver porque es un tipo de información que la gente necesita saber, pero que no sabe. Es una información que está ahí, pero la gente no la absorbe porque no hay quien se la muestre. Y no es porque no haya quien se la muestre, sino que ahí la mayoría de las personas no están preparadas para recibir cierto tipo de información. Ahora escuchaba a Manolo que decía para que las personas que no se molesten, o sea, tratando de pedir excusas por una opinión. No, de verdad, porque yo entiendo que claro, porque yo sé que hay mucha gente que se retuerce por dentro cuando le tocan eso que yo llamo paradigmas, que ya son obsoletos, porque es que ya no podemos estar bajo paradigmas. Cada cosa que hacemos debe estar referenciada en el resultado, ¿no? Y obviamente, mire, si algo le habla las verdades sobre la educación es este libro. Mire, este libro sobre la educación. Si algo habla sobre las verdades del trabajo, este libro. O sea, una cosa impresionante. Los protocolos de los sabios de Sion es el libro que Willy nos pone para, pues obviamente, mostrarnos de que es como el libro que genera ese boom. Obviamente hay unos libros anteriores y unos libros después, pero el libro como cumbre de Willy, los protocolos de desarrollo, que es el que genera una transformación mayor. Lo primero, pues, o sea, no nos deja tragar entero. Porque yo entiendo la posición de Manolo, porque entiendo que mucha gente se siente mal y dice, ay, no, usted habla muy mal del trabajo, como que si eso fuera un dios, ¿no? Es que eso no funciona, o sea, realmente no funciona, eso hace la gente tonobola, de verdad, la hace tonobola, pero obviamente que claro, pues, como no se lee, claro, la gente que no lee, pues obviamente está grave, por eso son temas complejos, ¿no? Pero digamos, mire, está este libro, ¿Cómo ganar amigos? Este libro, mire. Por lo que Ahora, este libro, casi no tenía amigos Willy, entonces... mire, este libro, no, es que mire, de hecho el libro que estaba leyendo ahora tiene un capítulo bastante fantástico con relación a lo que es el tema de la oratoria y cómo hacer amigos. O sea, yo vengo leyendo. Yo por leer no he tenido problema. Yo sé que la gran masa, si la gran masa empieza a mejorar su lectura, su calidad de lectura, la persona cambia su mentalidad. Claro, y al cambiar la mentalidad, pues obviamente va a alcanzar resultados significativos, porque el secreto está en leer. Pero como la persona no sabe cómo leer, entonces se requiere, digamos, encontrar mentoría en lectura, porque también nos podemos pasar la vida leyendo información que no tiene ninguna significancia, ¿no? Información que no tiene ninguna significancia. Entonces yo considero que inclusive dentro de las cosas bonitas de esto del network es que tiene uno esa parte de esa mentoría de personas que le muestran los libros claves. Porque claro, había muchos libros que estaban ahí y yo no los conocía. Por ejemplo, no sabía que estaba uno que se llama La Ciencia, ¿no?
no sabía que había uno que se llamaba, esto que es una maravilla, es Escuela de Negocios. Y por ejemplo, la magia de mensaje y todo eso. Entonces, de manera que encontrar espacios donde se lea de manera objetiva, ahí es donde está la fuente de la riqueza. De verdad, ahí está, con toda certeza lo digo, que es ahí donde está, porque, por ejemplo, pues nosotros que tenemos a cargo esta Latinoamérica no lee, porque lo que lee Latinoamérica son cosas que le llenan las venas de odio, le llenan las venas de dolor, de rencor, y eso no, ese tipo de información no. Por eso lo que se hace en la academia es terrible, o sea, es perverso. ¿Sí? Yo no tengo ningún empacho por decirlo, y que quien no le guste, que pues qué se va a hacer, pues yo lo único que le digo es hay que leer para curarse de ese mal del sentimiento adverso. Exactamente. Sexta. Willy, continuamos con la sexta pregunta. Y pues yo, viendo lo que Willy nos pone en la mesa, deduzco que sí, ¿no? Así de simplificado. Willy, ¿existe un mapa de sueños? Tenemos un mapa de sueños ahí en la almohada, debajo de la cama, en el espejo. Claro que sí, por supuesto. Estupendo. Claro. Ese es el compromiso de un líder, tener el enfoque y tenerlo visible, incluso en gráfico. Escrito, gráfico, en la mente, tratado en el corazón. De hecho, en el mapa está pues todo lo que uno visualiza, ¿no? Porque así es como funciona el cerebro. Este libro que está acá, La ciencia del ser rico, tiene, este es especial porque tiene 2 en 1. Entonces tiene el secreto, tiene el libro del secreto, que está basado en la ley de atracción. Entonces, claro, si uno no se imagina algo, pues no lo puede tener, porque es aquello en lo que uno se enfoca, lo que se expande. Entonces, aquello en lo que uno se enfoca se expande, ¿no? Entonces, decía Lincoln, las cosas bonitas que decía Lincoln, si lo encuentro, si no se me ha perdido. Yo lo tenía ahora por aquí, lo tenía por acá. Decía, mire, dice. Mientras el hombre reconoce no, ¿dónde es acá o dónde es que estoy leyendo? Sí, es acá. Decía Lincoln acá. No, es en el capítulo 5 del libro El poder del pensamiento tenaz. Decía, pudiera parecer una exageración o que el viejo era un hombre superficial, pero recuérdese que Abraham Lincoln, a quien nadie puede acusar de superficial, dijo que las gentes son felices en la medida en que se proponen serlo. La gente es feliz en la medida en que se propone serlo. Entonces, eso tiene que ver con los mapas de sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué es maravilloso, vamos, en cierta manera, no tener algunas cosas? Porque cuando no tenemos algunas cosas, entonces tenemos la ilusión de tenerlas, ¿no? Tenemos la ilusión de poseerlas. Y no hay nada más chévere que uno crear las cosas. ¿Por qué? Porque eso le hace a nuestra vida como magia, ¿no? Pero ¿ustedes creen que es suficiente el mapa de sueños o hay que ponerle una intención como un pensamiento, un sentimiento? O sea, es decir, a ver, hablemos de la representación como principio. Hablemos de la representación como principio. Hay que nos demoremos una hora en esta respuesta. O sea, lo que somos nosotros hoy es una representación de lo que éramos ayer. ¿Sí me van a entender? Entonces, Harek es uno de los que dice aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, claro, hay mucha gente que, claro, al hacer el mapa de sueños, entonces lo hace no creyendo. No, de verdad, lo hace no creyendo. No sé si les ha pasado que de pronto van a hacer algo, pero no lo están como creyendo, ¿no? Pues que como que no la están creyendo,
Porque claro, cuando uno empieza a armar algo, eso es una locura, o sea, realmente es una locura que y ahorita no va a hacer. Y pues yo lo digo porque yo he hecho muchas cosas partiendo desde cero, ¿no? Y no cositas pequeñas, cosas grandes partiendo desde cero y se han llevado a cabo, ¿no? Y que al final pues me ha dejado cansancio, pero una satisfacción enorme de que eso que no se podía hacer se hizo. O sea, entonces yo no me puedo, al menos en mi caso, yo me fijo algo y sé que que llega. ¿Por qué? Porque hay magia en el universo, ¿no? Hay magia en el universo. Entonces, claro, si uno no se arma un mapa de sueños, ¿qué se está armando? Un mapa de sufrimientos. Tengamos en cuenta que el ser humano está bajo diseño. Entonces, hay un diseño por defecto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la planificación, entonces mucha gente piensa que al no planificar, que al no planificar el bien, pues tampoco va a tener el mal. Y ocurre que al no planificar el bien, ya se planifica el mal. Es decir, al no planificar el éxito, automáticamente ya se ha planificado el fracaso. Solamente que la persona dice, venga, pero es que yo no dije que iba a fracasar. No, es que el hecho de no planear ya es planear para el fracaso. Por eso es que a veces, como decía el poeta, todo nos llega tarde, porque nos percatamos tarde de cosas. Eso dice, no, yo tengo que decir plan. Usted empieza a diseñar el plan y obviamente usted se puede reír de sí mismo, de sí misma, porque no cree. No cree. De hecho, dése cuenta y verá, si han hecho el mapa de sueños varias veces, dése cuenta que el primer mapa de sueños lo hicieron exageradamente incrédulo. Incrédulo. ¿Por qué? Porque ahí estaban incluidas las pasiones, esa pasión, esa emoción y toda esa cosa de no conocimiento. Entonces, ese no conocimiento es el que entra detrás en la primera fase del mapa de sueño. Por eso es como si usted recoge las primeras palabras que empezó a decir mientras empezó a desarrollar esto y lo que usted es ahora, entonces ve la diferencia. Ve una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque dice, uy, qué borracho estaba yo con eso, ¿no? Pero en la medida que uno va avanzando, como que todo se va organizando y dice, no, yo creo en esto, y claro, y creer es bastante importante. Claro, la importancia del mapa de sueños y no solo del mapa, sino de que además del mapa físico, hay que tener ese mapa en la mente y como dice Willy, hay que creerse, a creérsela cuando se está haciendo el mapa, ¿no? Obviamente se inicia uno con cierta incertidumbre y todo el tema. Mire, pero esto nomás que hace parte de un sueño, eso costó una platica. Porque esto hasta en esta presentación tiene un costo elevado, o sea, y esto obviamente él funciona, anda solito, así como cuando era niño, así que él funciona solito porque es totalmente automático, le prenden las luces, tiene reversa, tiene direccionales, y él está, de hecho, inclusive, armar esto de pilas, esto tiene un montón de pilas, que en pilas también sea una platica. Eso hace parte de ese mapa de sueños, porque inicialmente en el mapa de sueños está el recorte. ¿Sí me hago entender? El recorte. Pero dije, no, hagámoslo más real. Y este es más real. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a la séptima pregunta. Ya pues nuestro tiempo ya casi se acaba, entonces tenemos solo espacio para esta pregunta. Y pues las personas que nos quedan sin entrevistar para un próximo espacio, ¿no? Entonces, Willy, la pregunta así para Willy Caicedo. Hemos tenido un momento un poco engorroso en el proceso, algo así que nos haya hecho como cierta pena o que haya sido así como complicado. Yo, por ejemplo, una vez le regué el café encima a un prospecto, obviamente la emoción y de pronto los nervios, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento embarazoso para Will? Pues yo he escuchado historias, ¿no?
de cierto humilde, ¿no? La discusión a veces quieren lanzar como de sin piso. ¿Qué es un momento embarazoso para Willy en este negocio? Bueno, pues más anécdotas, porque pues digamos lo que podría haber sido embarazoso en este caso fue para mí una carcajada enorme, ¿no? Enorme, porque claro, yo me acuerdo y obviamente yo podía quedarme aquí la noche, me podía quedar acá la noche con ustedes, porque es que esto es divertidísimo, divertidísimo, de verdad que es sumamente divertido. ¿Qué podría decir yo? No, ha sido más satisfacción, de verdad ha sido más satisfacción. He visto claro, personas enojadas, de pronto no conmigo, ¿verdad? No conmigo. Claro, hay personas que las han traído mal, ¿sí me hago entender? Es decir, hay personas que cuando le falta conocimiento, argumenta con la exageración. Entonces trae a la gente con cierta, podríamos decir, con cierta trampilla, ¿no? En una ocasión, un socio que envió a una señora y obviamente la señora venía con una expectativa y la expectativa de la señora era buscar empleo como doméstica, ¿no? Como doméstica. Entonces, cuando la señora llega al sitio, pues obviamente se estaba saliendo de la ropa, ¿no? Y pues yo le dije, la está invitando, pues de hecho no vino, pero el que está representando al que no vino está ahí, entonces que era pues un socio y pues, y no, si quiere algo, yo le dije así, pues yo soy de carácter, ¿no? De carácter, yo le no, mire, usted lo que tiene que hacer es ir donde esa persona y decirle que sea serio o lo que sea, pero acá no, porque yo no tengo nada que, yo lo único que hago acá es formular oportunidades, más nada, ¿no? Y aquí yo no tengo nada que ver con empleo, ni estoy de empleo, ni nada de esas cosas, entonces ya se calmó y tal, y se fue, no sé qué le habrá dicho, no sé qué le habrá dicho a quien la invitó, ¿no? Pues son situaciones que se presentan, qué sé yo, digamos, nada, pues situaciones embarazosas, nada. De pronto que, no, ya son anécdotas, por ahí digo que son anécdotas porque... Pues fue un espacio, digamos, bastante divertido, bastante ameno, donde uno lo lleva a pensar de todo aquello que queremos, nos lleva al recuerdo del pasado, de cómo comenzamos, de qué somos ahora, unas preguntas bien, bien interesantes, Andrés. Entonces, pues gracias a todos por la participación. Qué bueno escuchar, digamos, el porqué de cada uno y todas las respuestas interesantes, porque cada uno pues somos un mundo diferente, pero aquí nos encontramos en este camino. Personas que no nos conocíamos, pero ahora somos una familia. Entonces, eso es muy importante y personas que vamos con la misma visión, en el mismo sentir y con un propósito claro, que es la libertad. Gracias Andrés, Willy, José Manuel. Y entonces nos vemos en otra oportunidad y que tengan una linda noche y que sigan soñando, visualizando ese porqué y con esa visión. Muchas gracias y hasta pronto. Por supuesto. Muchas gracias.